Bueno, ahora sí vamos a estudiar la palabra del Señor. Cuando guste podemos tener una conversación más profunda del asunto, pero por ahora pues vamos a estudiar la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes un tema que lo titulamos de esta manera: tus palabras son importantes, lo que tú dices es importante, inclusive lo que tú dices de ti mismo es importante, lo que tú dices de otras personas es importante, lo que tú le dices a otras personas es muy importante. Son expresiones que salen de un corazón tal vez herido, golpeado, frustrado, y herimos a la gente. Otra razón pudiera ser producto de nuestras propias emociones, y hablamos y podemos bendecir como no lo podemos hacer a otra gente. Pero las palabras no son simplemente sonidos que emitimos, no son simplemente hilos de oraciones o suma de letras y que las decimos solamente por decir. Si bien es cierto que Dios creó con su palabra el mundo, uno dice, sí, las palabras de Dios tienen poder, inclusive nuestras palabras también tienen poder, pero no tenemos un poder nosotros para crear algo o condicionar algo. Y hoy en día se le está dando una connotación bastante fuerte a lo que tú puedas decir y a lo que tú puedas hablar en un sentido espiritual, pero más adelante lo vamos a ir un poquito profundizando. Pero más que transmitir una información, tus palabras van a tener un impacto. Lo que tú digas siempre va a tener un impacto. Si tú representas una institución y te entrevistan algún día, lo que tú digas en representación de la institución que tú presides o diriges o representas va a tener un impacto. Lo que yo diga en una entrevista como pastor de la iglesia va a tener un impacto, porque yo estaría hablando en nombre de la iglesia. Y tal vez usted no esté de acuerdo con lo que yo diga. Usted tal vez diría, el pastor se pasó. O yo no pienso lo que dice el pastor. Yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, ya hablé. Y lo que dije generó un impacto. En algunas personas de manera positiva y en otras personas de manera negativa. Pero ya lo dije, ya lo hablé, ya lo expresé. Y lo que quiero resaltar aquí es que nosotros podemos, con nuestras palabras, generar impactos muy fuertes en las personas. Más allá voy, podemos sobrecargar a otros en su corazón. Podemos generar sobrecarga emocional a alguien. Le podemos hacer sentir mal a alguien. Lo podemos humillar. Podemos golpear su estima. Podemos golpear su ego. Podemos golpear su corazón con una sola palabra. Y eso es lo que podemos nosotros ver, que las palabras son importantes. Son importantes porque podemos llegar a dañar. Tal vez no afirmamos a las personas, sino que las deterioramos con nuestras palabras. Y es ahí donde debemos de tener un poquito de cuidado. Y podemos empeorar el corazón de una persona inclusive. Mateo capítulo 12, versículos 22 en adelante hasta el 37. Nosotros nos conseguimos acá un momento donde Jesús está hablando, si bien es cierto, acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, está hablando un poquito acerca de una situación de un endemoniado, ¿verdad? Pero en los últimos versículos es alarmante lo que Jesús dice.
Les digo que es alarmante. Los últimos dos versículos que están allí registrados, el 36 y el 37, en este fragmento de la historia que Jesús está aquí mencionando. Y dice así: pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuentas de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. Dígame usted si esto no es alarmante. Dígame usted si eso no preocupa. A mí me preocuparía una situación de esta, me preocupa una situación de esta, porque me dice la Biblia, y Jesús habla aquí, que por las palabras, y uno de los cuestionamientos que Jesús hace a los fariseos es este. Le dice: ¿cómo ustedes, siendo malos, hablan cosas buenas? Y habla de los frutos y todo, y hace la pregunta: ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la misma abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra el depósito de nuestras palabras? En el corazón. De allí sale todo lo que nosotros decimos, bueno o malo. Lo que quiere decir que yo puedo evaluar mi corazón sin ningún tipo de tecnología, sino simple y llanamente prestando atención de lo que digo. En momentos de tensión y en momentos tranquilos. En momentos de altísima tensión, ¿cuáles son las palabras que salen por nuestra boca? Cuando estamos muy molestos, cuando estamos frustrados, cuando la ira nos llena, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de tu boca? Ahí tú puedes medir lo que hay en tu corazón. Cuando estás en alta tensión, cuando estás en baja tensión, ¿qué sale de tu boca? Ahí tú puedes medir qué hay en tu corazón. Y cuando las cosas están tranquilas, ¿qué sale de tu corazón? ¿Qué palabras botas? ¿Qué sale? Ahí tú puedes medir lo que hay en tu corazón. Entonces no necesitamos una alta tecnología para medir lo que hay dentro de nuestro corazón. Simple y llanamente lo que necesitamos es prestar atención. Simple y llanamente. Ahora, es tan hermoso el cuerpo humano, tan maravillosamente perfecto y elaborado por Dios, creado por Dios, que antes de nosotros sacar algo de nuestro corazón y que salga por nuestra boca, ¿por dónde pasa? Por aquí, por nuestra mente, aquí pasa primero. Le voy a decir algo. Es cuestiones de segundos, de milésimas de segundos, pero pasa por aquí. De aquí, antes de que salga aquí, pasó aquí, lo analizaste, lo pensaste, tal vez lo que haya sido, y rumba, lo suelta. Le voy a decir tal cosa, voy a herir, y sale por ahí. Es un proceso que ocurre en pocos segundos. Pero fíjate tú, si tenemos un corazón de esa manera, lleno, sucio, o con esas palabras, y nuestra mente no está renovada por la palabra del Señor, ¿qué crees tú que va a pasar? Vas a decir lo que está en tu corazón. Pero si tu mente está limpia, o sea, tú estás llenando tu mente de palabra de Dios y de bueno contenido, de un contenido bueno, de buenas recomendaciones y todo lo demás, y tu mente está siendo renovada, cuando esta palabra que salga de aquí, frustración, rabia, una serie de cosas que puedan salir de aquí, al llegar aquí, puede suceder como pasa con el caballo desbocado, que lo alan por la rienda y el freno y lo detienen. Y es ahí entonces donde freno mi lengua y preferiblemente no digo nada. ¿Por qué? Porque voy a herir. ¿Por qué? Porque voy a dañar. ¿Por qué? Porque alguien me va a oír y va a decir: eso es cristiano.
sé creyente, escucha lo que dice ese pastor. Entonces ahí cobra valor lo que te estoy diciendo. Las palabras, tus palabras son importantes. Lo que sale de tu boca es importante. Entonces vamos a evaluar algunas áreas. La primera área que yo quiero evaluar son tus relaciones o mis relaciones interpersonales. Es la primera área que vamos a evaluar. Tú puedes edificar o puedes destruir en medio de tus conversaciones con alguien. Vamos a hablar de los anillos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. La familia, que incluye conversaciones o palabras con cónyuge e hijos, suegras, suegros, tíos, tías, primas, etc. Hay otro anillo que son compañeros de trabajo. Hay otro anillo que son vecinos. Hay otro anillo que es la iglesia. Diferentes anillos de nuestras relaciones interpersonales. Yo puedo edificar o puedo destruir. En un momento acalorado, tal vez destruyo con mis palabras a mi cónyuge, a un hijo, a un tío, un primo, etc. Puedo llegar a desanimar a mi hijo con expresiones duras y fuertes, o puedo llevarlo a inspirar para que haga algo y estudie, se prepare o alcance una meta, un objetivo, qué sé yo. Pero mis palabras son importantes en medio de mi casa. Mis palabras pueden llegar a sanar el corazón de alguien en mi familia o enfermarlo. Puedo llegar a sanar o enfermarlo con mis palabras. Nosotros en medio de estos entornos somos muy importantes. Y así como tú tienes entorno, tú eres parte del entorno de alguien. Entonces tú tienes que ubicarte, ¿verdad?, en medio de un contexto en el cual tú puedes ser el que dañe o alguien te dañe. Ese anillo, son importantes estos anillos, ¿verdad?, de amigos, de familiares, etc. Y ahí podemos causar muchísimas heridas. Podemos golpear la estima de la gente. Podemos golpear su área emocional. Podemos llegar a crear miedos. Podemos llevar a la gente al extremo. Y nuestras relaciones interpersonales son tan importantes que fíjate tú, yo coloqué allí dos referencias. Una de ellas es Santiago, capítulo 3, versículo 2, y dice, hablando acerca de la lengua, Santiago: porque todos ofendemos muchas veces, o todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, también de controlar todo su cuerpo. La Reina Valera habla de esta manera: si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y también Santiago menciona en el capítulo 1, versículo 19: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. Nos da ciertas recomendaciones Santiago, haciendo referencia de la lengua y haciendo referencia en los momentos de interacción, cómo nosotros nos comunicamos y qué debemos hacer y cómo nos debemos comportar en medio de esos anillos que son importantes para nosotros. Porque fíjate algo, tal vez la manera como nosotros aquí nos hablamos es más pausada, más tranquila. Si nos llegamos a enojar, tratamos de disimular o mordernos la lengua
¿verdad? Pero en casa no nos mordemos la lengua, sino que le damos rienda suelta a la lengua. Y decimos lo que es y lo que no es. Y lo que aprendimos en nuestra vida pasada y lo volvemos a traer a colación, ¿verdad? Y sacamos nuestro repertorio de palabras ofensivas e hirientes. Porque fíjese algo, y aquí voy con los cónyuges, con los esposos, las esposas. Fíjense algo. Vamos a entender algo. Hay una dinámica que se da en medio de las relaciones de pareja y que a veces no nos damos cuenta, pero es la bendita competencia. Competimos por quien tiene la razón. Competimos si lo que estoy diciendo es así y quiero ganar. Si gano me siento bien, y si pierdo, entonces trato de enfilar mis baterías en otra dirección o las recargo para luego arremeter en una segunda avanzada. Pero si nosotros sacáramos la competencia, porque es que no es, en el matrimonio no debe existir competencia. El hombre es hombre y Dios lo puso como hombre, y la mujer es mujer y Dios la puso como mujer, y cada uno cumpliendo su rol divino, las cosas irían bien y van bien. Pero ¿qué sucede? Cuando invertimos el rol divino, que la mujer asume el papel de hombre y el hombre asume el rol de la mujer, en el sentido de la dinámica, señores, ahí ocurre un cortocircuito, ahí hay una explosión de emociones, ahí nos herimos y nos decimos lo que es y lo que no es. Otra dinámica que se da aquí en esos chispazos de electricidad es que el hombre asume que es como el papá, la mujer no se deja, ¿verdad? Que no es la hija y le dice que yo no soy tu hija, pero también pasa lo contrario. La mujer quiere asumir un rol materno con su esposo que no debería tener un rol materno. Tal vez alguna de ustedes me dirá, sí, pero es que se lo merece porque parece un niño, no madura todavía. Pero señores, esto no es cuestión de que si lo merece o no lo merece, o si es o no es. Es esposa, no es mamá. Y el esposo es esposo y no es papá. Tampoco son enemigos. Tampoco vamos a meternos en el papel de enemigo. Somos dos personas que decidieron de manera voluntaria y espontánea convivir, entendiendo que cada uno tiene virtudes y defectos, algunos más, algunos menos, pero que usted decidió convivir con esa persona, compartir su vida con esa persona. Y bueno, toca. Bajamos la guardia, nos ponemos ahí a ver que esto y lo otro, y nos basamos en el amor que nos profesamos para entonces poder resolver el asunto. Pero eso a veces es fuego bajo techo, eso es una guerra ahí de misiles para acá con las palabras. Y esto y aquello, y sacamos la historia a relucir, y aquel día del año de 1900 no sé qué, o del 2000 no sé cuánto, siendo día viernes a la hora 2:43 de la tarde, estaba lloviendo o había... No, hombre, acomodamos toda la escena y lo recordamos todo, porque lo guardamos como misiles o armas secretas. Yo digo que esos recuerdos a veces y los soltamos y los traemos a la discusión, son misiles o armas secretas que guardamos. En algún momento se lo digo. Y cuando es el momento, lo soltamos y ¡guau! Y explotamos y iniciamos otra vez la guerra. O se pone peor o se arregla este asunto, pero ahí va. Y soltamos ese bombazo ahí. Vuelvo y repito, las palabras son importantes. Entonces, en medio de las relaciones interpersonales está eso. Ahora vamos a estudiar un poquito y quise sacarlo aparte de lo que es la iglesia como tal, y nos vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículo 29.
Efesios capítulo 4, versículo 29, nos vamos a encontrar allí. Hay una referencia bien interesante que nos menciona algo al respecto. Efesios 4, 29 dice, hablando de lo que son las normas morales de la iglesia: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Pablo está hablando aquí de esas normas y nos dice que seamos edificantes, es decir, que nuestras palabras edifiquen al otro. Bien, si bien es cierto, aquí no se dan esas palabras, digamos, así como se dan en la casa, esas palabras hermosas a veces que salen en la casa, no salen aquí dentro de estas cuatro paredes, pero sí se generan palabras que tal vez no edifican al otro. ¿Por qué? Si yo guardo algo contra alguien o no estoy de acuerdo con alguien, yo puedo llegar y acercarme a otro y decirle: mira, yo no sé cómo tú ves a fulano, pero a mí no me parece esto, yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto. Te pregunto, ¿eso edifica? ¿Eso edifica el cuerpo de Cristo? No, eso no edifica el cuerpo de Cristo. Si tú o alguien, para no decirle usted, alguien toma esa actitud, que todo el tiempo está en ese tipo, como lo que dice la cizaña, o colocando ese tipo de cositas, generándole como una duda, una cuestión a alguien así como para que piense, como generando incomodidad, intranquilidad en el corazón, en la mente y la cosa. Y usamos el bálsamo de la oración. ¿Por qué el bálsamo de la oración? Hermano, para que ore hoy. Mentira, eso no es para que ore. Simple y llenamente lo está diciendo para generar intranquilidad y no está edificando. Eso para que ore, ese falso celo que dice tener por la casa del Señor, no es otra cosa que algo está ahí en su corazón que le está estorbando. Y tienes que edificar. O sea, tú estás aquí para edificar, yo estoy aquí para edificar. Si yo tengo algo contra otra persona o no estoy de acuerdo con algo, ¿a dónde tengo que ir? A la persona indicada que me está haciendo ese malestar. O sea, yo no me voy a buscar a otro para generarle la intranquilidad o la duda o la cuestión para ir generando un caos, sino más bien yo voy a ir a la persona que tiene que ver con el asunto y decirle: mira, me incomoda tu actitud, o mira, no estoy de acuerdo con lo que dijiste por esto, por esto y por esto y por aquello, y ya, y terminaste el problema. Ahí sí edifica, porque está yendo al punto. Si hablas con otras personas, no estás edificando, estás generando caos. Y a eso es lo que Pablo se refiere en medio de las relaciones. Fíjate tú que aquí el armamento cambia. Aquí el armamento es totalmente diferente. Aquí no son palabras, una cosa así. No, es generar intranquilidad. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál pudiera ser la motivación de una persona así? Tal vez molestia, tal vez frustración, tal vez rabia por algo, qué sé yo. Pero ahí hay una motivación que no es correcta y no hay salud en su corazón. ¿Qué recomiendo yo? Vea la presencia del Señor y pídele al Señor que examine tu corazón y que sane tu corazón. Y tú sabes cuál es la motivación, porque cuando yo voy a decirle algo a alguien para generar algo, yo sé cuál es la motivación, qué es lo que me está molestando a mí, cuál es la piedrita en el zapato que tengo. En vez de generar perturbación, yo debo edificar y cumplir lo que la misma palabra del Señor me enseña, porque yo tengo que cumplir lo que la misma palabra de Dios me enseña.
Fíjate, la Biblia me da una advertencia antes de llegar a este pensamiento que les compartí de Efesios 4:29. Cuando tú lees los versículos superiores del 25 y el 26, te das cuenta. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. La Biblia me dice qué es lo que yo tengo que hacer. La Biblia me da a mí la salida para este tipo de cosas. Y me dice claramente en el versículo 25, dejen la mentira y hable cada uno con su prójimo la verdad. ¿Para qué generar perturbación? Eso es una variación de mentira, porque está generando especulación y está generando algo. Es preferible que vayas a la persona indicada y hables verdad con esa persona. Me molesta tal cosa, me hiere tal cosa, no estoy de acuerdo con esto. Señores, vale disentir. Vale disentir. Yo sé que últimamente se ha metido una idea, se ha colado una idea, una filosofía y no, es que el ungido de Jehová no se toca. Yo me propuse averiguar eso. Bien. Ciertamente la Biblia menciona algo al respecto, pero no es como se está diciendo de esa manera. ¿Sabe? Eso atiende a una creencia africana, de una tribu africana, donde el líder espiritual de ese pueblo no se le puede decir nada malo. Así haga lo malo, así diga lo malo, no se puede decir nada y no se puede tocar al que está ungido por esos dioses. Esa filosofía está entrando por la puerta trasera de la iglesia y se está enquistando, y es un peligro. Es un peligro y serio, porque usted puede estar en desacuerdo conmigo y usted me lo puede manifestar, pastor, pero no creo que sea así. Yo creo que usted interpretó eso mal. O pastor, yo creo que usted está tomando las medidas equivocadas. Pienso que, creo que, me parece que, ¿por qué no hacerlo así? ¿Qué opina usted de esto? Y en una conversación podemos llegar a una conclusión salomónica, sabia, inteligente. Ah, bueno, tienes razón o no tienes razón, y yo daría mis argumentos del por qué, el por qué no, y tú me darías los tuyos. ¿Sí? Y podemos llegar entonces a una conclusión sabia por el bien de la iglesia y para dejar al Señor en alto. Porque cuando tú te pones a ver el concilio de Jerusalén, había un problemón ahí, porque era serio el problemón que había. Que usted diría, no, que eso no había ningún tipo de problema. Sí, había un problemón bastante serio en el concilio, muy serio. Eso no era nada fácil. Si no, pregúntele a los hombres de la época si no era el problema serio. Yo veo que el problema era demasiado serio. Y los hombres de la época, pues, seguramente lo vieron de esa manera. Pero vamos a cumplir también Colosenses 4:5, que dice, 4 y 5, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Está hablando acá, versículo 6 ahora, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Fíjate tú cómo nos dice la palabra de Dios que debe ser nuestra conversación. Nuestras conversaciones deben ser siempre amenas y de buen gusto. Yo sé que en algún momento vamos a tener alguna diferencia, pero eso no dejaría de ser ameno y de buen gusto, porque una diferencia la podemos nosotros solventar, entendiendo y teniendo la madurez, ¿verdad?, de que somos diferentes y que pensamos tal vez diferente. Y si pensamos diferente, bueno, podemos llegar a una conversación amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.
partiendo de esto, son instrucciones que Pablo también da a los colosenses en cuanto a lo que es el hablar y el poder resolver las cosas. Ahora, lo que nosotros decimos, y partimos de esto y lo he venido señalando desde un principio, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros proclamamos, lo que hablamos, es la realidad del reflejo de nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Eso es la fiel realidad de nuestro corazón. Lo que usted habla, como usted lo dice y todo lo demás. Y, ¿verdad? Al convertirnos nosotros al Señor, nuestra boca también se tiene que convertir al Señor. ¿Ok? Nuestra boca se tiene que convertir al Señor. Ojo, no estoy hablando con los que ofenden nada más. Estoy hablando también con aquel que genera intranquilidad en medio de un ambiente como este. Mi boca tiene que convertirse al Señor. Mi boca tiene que convertirse al Señor. Porque no es solamente palabras y palabras bonitas y por detrás entonces diciendo cosas que no son. Si yo voy a hablar palabras bonitas, ¿verdad? No puedo ir a esconderme o a tus espaldas a hablar cosas que no son de ti. No es sano, no es de Dios. No es de Dios. Y es el reflejo del corazón. Es el reflejo del corazón. Entonces nuestras palabras son de bendición cuando el corazón está en bendición. Si tu corazón y mi corazón está en bendición, tus palabras serán de bendición. ¿Ok? Bien. Tal vez esto era lo primero que yo tenía que señalarles, pero lo dejé de tercero. Y es nuestra relación con nosotros mismos. Ese es el tercer ámbito que quiero tocar aquí. Hay una referencia allí de Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 21. 18, 21. Dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Si una persona constantemente dice: estoy enfermo, me duele aquí, ay no, me da un dolorcito de cabeza, ay qué dolor, ay no sé qué, y empieza a maximizar el asunto, y estoy enfermo, y tal vez no tienes dolor, y viene alguien, ¿cómo estás? Ay no, mal, he estado mal con un dolorón de cabeza, que una cosa, y bien enfermo. ¿Cómo crees tú que vas a terminar el día? Mal, tal vez hasta en un CDI, con una solución en un brazo, colocándote un analgésico en que esté circulando de manera lenta, la gotica, tic, 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 tic. ¿Por qué? Porque dicen tener un dolor muy fuerte de cabeza. Ahora, fíjate tú, el médico no tiene un instrumento para medir la intensidad del dolor de cabeza. Él va a creer a lo que tú dices. Es que me vale mucho, que me duele mucho, y tu gente y tu cosa. Y bueno, vamos a colocarle un analgésico a este hombre para que se tranquilice, porque le dice que tiene mucho dolor. Y bueno, y le colocan su cuestión allí. Pero todo comenzó ¿de dónde? Todo comenzó de creerse que tiene un dolor y de hablar y decir que tienes un dolor. Y vas a terminar con el dolor. ¿Ok? Entonces comemos de nuestras propias palabras y somatizamos el asunto. ¿Ok? Tampoco se trata de negar una realidad. Nos vamos al otro punto, al otro polo. Tengo un dolor, nada me duele. Soy hijo de Cristo. Soy vencedor. Soy más que vencedor. El pecado no está en mí. La enfermedad el Señor la llevó a la cruz y el dolor ahí. No, tampoco hay que caer en ese extremo. Si hay un dolor, yo tengo que también evaluar y ver, oye, si esto se escapa de mi mano, tengo que ir a un médico. ¿O para qué están los médicos? Están para eso. ¿Para qué están los centros de salud? Para eso. Entonces, la relación conmigo mismo es importante. ¿Cómo te tratas?
¿Cómo tú te tratas? Pobrecito yo. Todo el tiempo me pasa a mí lo malo. Oye, no, si la gente entendiera cómo yo me siento, no. Pobrecito de mí. ¿Qué vas a mostrar tú a la gente? Una persona derrotada, cansada, que todo le sale mal, que nada le resulta, que, en fin, eso es lo que vas a mostrar. Ahora viene la otra, pásame la página y encuéntrate con la otra cara de la página que dice que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Que si bien es cierto, vas a tener calamidades y vas a tener aflicciones en este mundo, pero también dice un poquito más abajo, si no lo has leído, pero confiad. Ese pero es el cambio de dirección que Dios está haciendo, o que el Señor está haciendo. En el mundo tendréis aflicciones. Es como que si el Señor me estuviera diciendo, yo estoy en problemado. En el mundo tendréis aflicciones. Sí, Señor, mucho. Gracias porque tú me entiendes. Gracias porque, oye, eres el único que me entiende. Pero el versículo dice, pero, es como que se me hace así, pero, confiad, yo he vencido ese mundo. O sea, es como que me cambia la dirección, como que me resetea y me dice, yo confío, yo vencí ese mundo. Confía porque yo lo vencí. Confía porque ya yo pasé por ahí y yo morí en la cruz y vencí ese mundo por ti, para que tú estés tranquilo y confíes en mí. Eso no va a eximirte del problema, del dolor, de nada de eso. Lo vas a vivir, lo vas a experimentar, pero confiando en mí, porque ya yo lo vencí. Es muy distinto. Es muy distinto. Ah, sí, yo sé que eso está en la Biblia. Sí, es que, bueno, pero te pregunto, ¿qué haces entonces con solamente saber y no aplicar? No estás haciendo nada, porque es lo que habla la misma palabra de Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces a veces nos convertimos en eso. ¿Por qué? Porque la justificación mía vale, y yo no estoy diciendo que no. Es tu experiencia, es tu vida, es lo que estás viviendo y todo lo demás. Pero el Cristo de las Escrituras vivió situaciones similares y aún peores de las nuestras y venció. Ahora usted me dirá, porque es que la gente es así, pero ese es Cristo. Usted no se ha conseguido con gente así, que uno le dice una cosa, pero ese fue Cristo. Sí, fue Cristo, pero Él dice que venció por ti y por mí. O sea que si puedo superar eso entonces, porque lo hizo por ti y lo hizo por mí. Entonces, vamos a bendecir nuestro cuerpo, vamos a cuidar nuestro cuerpo, vamos a cuidar nuestra alma, vamos a cuidar nuestra mente inclusive. Hay gente que ha tomado decisiones, no, yo no veo más noticias porque eso me enferma. Esa persona se está cuidando a sí misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidió no oír más esas malas noticias. ¿Okay? Hay otros que sí, las oye y las ve y, bueno, bien, no le afecta, pero hay otras personas que sí eso le afecta. ¿Sí? Y eso es lo que hace ver la diferencia de los diferentes tipos de personas que son. Hay unos que lo toleran, hay otros que no. Aquel no es más espiritual ni menos espiritual que tú, simplemente le está cuidándose a sí mismo. Y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Fíjate, si yo bendigo mi cuerpo, bendigo mi área financiera, bendigo mi empleo, bendigo mi familia, o sea, si yo le pido a Dios, Señor, bendice mi vida, bendice mi cuerpo, bendice mis finanzas, Señor, en medio de todo este caos que hay económico de mi país, Señor, bendice, Señor, mi familia, bendice mi empleo, bendice mi fuente de provisión, mi profesión, y dame sabiduría para hacerlo mejor cada día más, y todo lo demás. Eso no quiere decir que tu cuerpo, o sea, tu cuerpo se va a enfermar igual. Tu finanza, tu dinero tal vez no va a alcanzar el fin de este mes. Tal vez no vas a llegar a fin de mes. Pero no puedes dejar de pedirle a Dios que bendiga tu finanza, ¿verdad?
te vas a enfermar. No, ¿para qué orar entonces si me enfermo igualito? Óigame, esa es una actitud derrotista. ¿Sí? Yo tengo que seguir y perseverar en la oración por mi vida, por mi salud, por mi área financiera. ¿Para qué voy a orar por mi empleo si usted no sabe el tipo de jefe que yo tengo que... Óyame, ese hombre, esa mujer es muy fuerte, es muy difícil. Usted va a seguir orando por esa persona, indiferentemente que sea difícil o no lo sea, pero usted va a seguir orando por esa persona. Y tal vez las cosas vayan a empeorar. Porque a veces uno ora por los jefes y al lunes se le mete el chulo. Y es peor el asunto. A veces eso pasa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal en mi vida? ¿Qué pecado negro he cometido para...? Ya no he hecho nada mal. Simplemente tú debes seguir persistiendo en la oración, porque así como tú persistes en la oración, el diablo también persiste en hacerte la vida de cuadrito. Tú tienes que persistir en la oración. Yo tengo que persistir en la oración. Ahora, esto nos indica que bendecir no elimina el conflicto. Nos enseña a ser agradecidos y a confiar en un Dios poderoso que venció a través de Cristo Jesús en la cruz. Sencillo. ¿Ok? Y tenemos que seguir avanzando, agradecidos, cual sea nuestra situación. Pero no te maltrates tú mismo. No te minimices tú mismo. Ni te sientas que eres inferior a lo que estás viviendo. Porque ese no es un pensamiento que venga de Dios. No es un pensamiento sabio sentirte inferior a lo que estás viviendo. Eso no es un pensamiento sabio. Ese es un pensamiento que no viene de Dios. Tú tienes que sentirte fortalecido y que lo que estás viviendo, Dios lo está permitiendo. Porque tal vez Dios confía en ti y sabe que tú lo puedes soportar. Sabe que yo lo puedo soportar. Amados, tus palabras son importantes, aún contigo mismo. Que de tu boca salga palabra de bendición y no de maldición. Que de tus labios salga palabra de bendición para ti mismo y no palabras de maldición. Las cosas en el Señor no son mágicas. Vamos a estar claros. Esto no se trata de magia. Nada. A veces leemos la Biblia y creemos que es algo mágico. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se hará. Padre, en el nombre de Jesús, quiero un celular. ¿Por qué? Porque vemos el versículo tan cortico y que hay un espacio muy estrecho entre la oración y el resultado. A veces creemos eso, que hay un espacio muy reducido entre esa oración y el resultado, porque es lo que leemos, ¿verdad? Y decimos que todo lo que pidieres al Padre yo lo haré. ¿Dónde está el tiempo ahí? No me dice, todo lo que al Padre en mi tiempo, cuando yo quiera, cuando se... No dice nada de eso, dice yo lo haré. Es ya, hermano, es ahorita, pídelo, ahora. No. Y no llega, y no pasa, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y no pasa nada. ¿Estás en pecado? Tal vez no. ¿Dios se olvidó de ti? Rotundamente no. ¿Dios me está castigando? No. Todo lleva un tiempo específico, claro. Tengamos mucho cuidado con las nuevas filosofías y expresiones que hoy oímos. Hermano, declare un milagro, yo declaro que hay un milagro financiero en mi vida, yo decreto, así lo creo, lo recibo. Bueno, eso está en la Biblia, eso está aquí, sí está en la Biblia. Ese tipo de expresiones aparecen en la Biblia, pero cuando aparecen en la Biblia, y ya voy a terminar con esto, yo quiero poner solamente un ejemplo solamente, de muchos que hay aquí. Un solo ejemplo
y ya lo vamos a leer. Está en Segunda de Reyes, capítulo 32. Por lo general, todo este tipo de expresiones están en el Antiguo Testamento. Perdón, Segunda de Crónicas, les dije, ¿verdad? Sí, o de Reyes. No, es Crónicas, perdón. Es Crónicas. Por lo general, como les digo, todo está aquí, en el Antiguo. Todo está aquí en el Antiguo. Y vamos a leer el versículo de Segunda de Crónicas 32. Versículo 7. Dice así: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hoy en día que se proclame que el Señor y todo, pero cuando hablamos de proclamación, de declaración, es muy diferente que yo te diga: el Señor, yo te declaro ahora en el nombre de Jesús prosperidad. Muy diferente que yo te diga: el Dios o el Señor va a suplir toda tu necesidad conforme a tu riqueza en gloria. Yo así te lo declaro, porque le estoy diciendo en la palabra. En mi boca no va a estar ese poder de bendecir o de prosperar a una persona, sino en el nombre del Señor, o el Señor tal cosa, o proclamo esa palabra sobre tu vida. Pero esa palabra que voy a proclamar sobre tu vida es una palabra que cumpla el propósito y la promesa para nosotros, la iglesia. Hay mucha palabra en el Antiguo Testamento que quedó en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Antiguo Testamento y se terminó. Hasta ahí llegó esa palabra, porque se proclamó y se cumplió. Fue para ese cual tiempo de las personas que estaban allí. Y yo debo tener entonces ese cuidado a la hora de verlo de esa manera. Fíjate tú, ya leo acá Hechos 15. Estamos hablando del concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas estas cosas de Dios que había hecho en ellos. Versículo 32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hubo un problemón en las iglesias porque querían circuncidar a toditos los hombres no judíos. Era preocupante, y era un problemón y era una preocupación muy grande que tenían esos hombres, y lo llevaron a concilio. Ahí decidieron y todo lo demás. Pero a Pablo y a Judas y a Silas, como eran profetas, ellos lo que hicieron fue consolar y confirmar a los hermanos con la palabra de Dios. Vemos una manera de mover este don profético o esta parte profética en el Nuevo Testamento. Y esas palabras que ellos hablaban consolaron y animaron a la gente. No le generaron grandes expectativas o que iban a recibir tal y tal cosa. Simple y llanamente confirmaron, consolaron a todos los que estaban en él. Eso fue lo que ellos hicieron. Y dice la Biblia que eran hombres profetas. Así que usted puede decir, no tiene nada de malo en este sentido,
Tengo fe. Mi fe crece en el nombre de Jesús. Dios me dará lo mejor. Soy próspero en el nombre de Jesús. Lo mejor está por venir. Usted puede decir todo eso. Todo eso usted lo puede decir. Pero su fe no va a crecer si no oye la palabra de Dios. Eso es lo que le tengo que decir. Usted no va a tener fe si usted no presta atención a la palabra de Dios. Usted no va a crecer en el Señor si no es obediente a la palabra de Dios. Porque esto no se va así solamente por decirte, tu fe crece en el nombre de Jesús. Listo. ¿Es así de fácil? No. Usted tiene que leer y estudiar la palabra del Señor. Ah, soy próspero. Ah, yo declaro que usted es próspero, hermano. Amén, gloria a Dios. No trabaje, pues. No haga algo para que prospere, pues. O vaya en una maleta desde el alto cielo. Usted se va a esforzar por hacer lo que tiene que hacer para obtener esa bendición que Dios le ha prometido. Pero que no va a llegar así. Es muy fácil. Se ve así de sencillo. Y a veces nos frustramos por eso. Esas palabras a veces que se dicen, las cosas no funcionan así. Hay que vivir correctamente, hay que vivir en obediencia, hay que leer la palabra del Señor, hay que orar al Señor y hacer todas esas cosas para que mi fe crezca, para ser próspero, para esperar lo mejor de Dios, en fin, para tantas cosas. Pero las cosas no llegan así. Yo aquí los pudiera, desde aquí yo puedo manipular, desde aquí yo puedo deformar, desde aquí yo puedo hacer muchas cosas. Pero ¿saben? Le voy a dar cuenta a mi Señor el día de mañana. Y con eso quiero concluir. Con eso quiero concluir con los versículos que leí. Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio todas tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que haya pronunciado en los distintos anillos, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Ahí aparece otra referencia bíblica que está en, que aquí no veo, Mateo 15:18, que dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Reflexiona en esas dos expresiones y en todo lo que aquí comenté. Usted va a tomar lo bueno y va a desechar lo malo. Va a tomar lo que para usted es edificante y lo que no le edifique, sino que fue solamente mera información para usted, tómela como eso, como una mera información. Pero mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Pueden ser palabras muy espirituales, pero a veces son ociosas. Y una palabra ociosa y una palabra que es improductiva y que no genera producción es: pase aquí al frente que voy a orar para usted para que su fe crezca. Váyase pues, ya su fe creció. No, tienes que leer la Biblia, tienes que oír la palabra de Dios, tienes que hacer un hacedor de la palabra de Dios. Y así es que tu fe va a echar para adelante, así es que tu fe va a crecer. De otra manera no. Manera facilista no. Crece así porque Dios trabaja a través de un proceso progresivo, creciente y dinámico en la vida de la gente. Siempre lo ha demostrado la Biblia y lo seguirá demostrando las generaciones anteriores a la nuestra y esta generación. Así que pendiente con sus palabras, pendiente con lo que usted habla, pendiente de lo que usted dice, y recuerde que vamos a dar cuenta delante del Señor de lo que hablemos. ¿Okay? Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor.